Welcome back to the show, everyone. Alexander Mercouris of the Duran is here with me to break down Bienvenidos de the nuevo al latest programa. news. We begin Alexander with Mercouris, de The the Duran, latest está aquí developments conmigo in para the analizar las Iran últimas war. noticias. The United States Empezamos con los says últimos it is acontecimientos en la guerra con teetering on Irán. all-out Estados war Unidos dice with que está al Iran, borde de una guerra despite total the con fact Irán, that a pesar de que las US bajas forces estadounidenses siguen continue to aumentando. mount. Now, according Según to funcionarios U.S. estadounidenses, officials, un soldado más, additional ya US son troops, dos, now two, fue were confirmado confirmed muerto ayer. yesterday. Un soldado Additional US estadounidense soldiers murió en were Irak wounded in por un Iraq dron que from no llegó a an detonar. undetonated Y los restos de drone. otro soldado, And then en the una base remains estadounidense en of Jordania, another también US fueron soldier identificados como on the fallecido. US base in Y todo Jordan esto was ocurre mientras la killed by represalia iraní en Iran curso as sigue well. teniendo, podemos And this decirlo comes objetivamente, as Alexander, ongoing un Iranian impacto mucho retaliation mayor que lo que continues está to haciendo have, now Estados we can say Unidos. objectively, Alexander, far more impact than what the United States is doing. Here is some of the reports. Estos son algunos de los informes. Irán ha dicho que destruyó 20 hangares en la base de Al-Azraq, en Jordania, y que dañó un avión de transporte estadounidense C-17 y un avión de mando P-8 en el aeropuerto de Aqaba, que limita directamente con Israel. Y a día de hoy, Irán está disparando contra Kuwait y Bahrein. Los ataques del CENTCOM, Alexander, según se informa, son cada vez más imprecisos. CENTCOM no está dando cifras ni detalles sobre la magnitud de sus bombardeos. Dicen que se están vengando por los soldados estadounidenses muertos a causa de misiles y drones iraníes. Pero aún así, parece que esas operaciones se están debilitando, y hay cierta actividad entre los mediadores, sobre todo los cataríes, que intentan forzar un alto el fuego, justo cuando la situación se calienta aún más, con Yemen anunciando un bloqueo total a Arabia Saudí, puerto por puerto, lo que tiene enormes implicaciones para el Mar Rojo. Alexander, ayúdanos a entender qué está pasando. ¿Qué opinas de estos acontecimientos? Bueno, estamos en un estado de guerra total entre Irán y Estados Unidos. Creo que tenemos que ser claros con esto. Es decir, hubo un artículo, creo que fue en el Financial Times, aunque seguro que en la prensa británica, que decía que Estados Unidos ha vuelto en esencia a su objetivo original en la lucha contra Irán, que era el cambio de régimen en Irán. El problema es que no parecen tener un plan claro sobre cómo lograr ese cambio de régimen. Y por supuesto, es en alno faz ataques y bombardería. Por una diferencia fundamental está la forma en que están conformados los ejércitos, el iraní y el estadounidense. El ejército es exclusivamente con Irán. Realmente, no tiene capacidad para organizar una defensa eficaz, porque Estados Unidos nunca se ha imaginado a sí mismo en una situación en la que esté siendo atacado desde el aire. Por eso, no tiene bases reforzadas. Tampoco cuenta con un sistema de defensa aérea complejo y bien desarrollado, como el que tienen países como Rusia, China o, en cierta medida, Irán. El resultado es que sus bases y sus tropas en todo Oriente Medio son extremadamente vulnerables. En cambio, Irán se ha visto obligado a prepararse tanto para el ataque como para la defensa. Ha construido enormes cuevas, refugios reforzados y búnkeres repartidos por todo el país. Y al mismo tiempo, ha desarrollado una capacidad muy potente de misiles y drones que le permite atacar objetivos estadounidenses en toda la región, llegando incluso hasta Jordania. Y parece que incluso Israel está en la misma situación. Esa es la diferencia fundamental, y es algo que Estados Unidos nunca imaginó de verdad, ni para lo que se preparó. Estados Unidos nunca ha librado una guerra en toda su historia sin tener una superioridad aérea abrumadora. Ahora se encuentra en una, y no está en absoluto preparado para ello. Su ejército, además, no está realmente configurado para saber cómo actuar en esas condiciones. Así que lanza ataques contra Irán una y otra vez, pero esos ataques tienen un efecto limitado. En cambio, los ataques iraníes contra instalaciones estadounidenses, como decías, son mucho más efectivos. Provocan la muerte de soldados estadounidenses y obligan a los americanos a evacuar algunas de sus bases. Es una guerra sí, pero no una para la que los estadounidenses parezcan tener un plan para ganar.
Yeah, there's a good Fox News report that I think Sí, hay un buen reportaje de Fox News que creo muestra muy bien la desesperación de la situación. Voy a ponerlo ahora y lo reproduciré a una velocidad de 1,25. Durará más o menos un minuto, solo para hacernos una idea de cómo se están informando estas muertes, porque Estados Unidos también tiene mucha menos tolerancia cuando se trata de asumir bajas. Y ahora las bajas están aumentando. El Departamento de Guerra acaba de confirmar la identidad de 2 soldados en servicio activo que murieron en la operación Inherent Resolve. Son el teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabela González, de 19. Mientras tanto, Estados Unidos está respondiendo con una 9ª noche consecutiva de ataques contra instalaciones militares iraníes. Alexandria Hoff está en la Casa Blanca con las últimas novedades. Muy buenos días. 19 y 25 años. Cuesta mucho asimilarlo esta mañana. Pero la actual campaña aérea contra Irán es en realidad un castigo dirigido a las facciones específicas de la Guardia Revolucionaria que han atacado bases aéreas estadounidenses, incluida la base en Jordania que resultó tan mortal. Un video que circula y que se cree muestra esos ataques fue difundido por la agencia Associated Press. El Pentágono confirmó este fin de semana que 2 militares estadounidenses murieron y que un tercero sigue desaparecido, aunque se han encontrado restos sin identificar. Esa persona sigue sin ser identificada por el momento. El presidente, eso sí, ha expresado un profundo pesar por lo ocurrido. Bueno, nos sentimos muy mal. Pero ya sabes, esa gente extraordinaria, esos grandes patriotas, están ahí fuera luchando para que Irán no pueda tener un arma nuclear. Pero esta noche les hemos golpeado muy duro otra vez, y lo hemos hecho en honor a esos probablemente 3, sí, seguramente 3 más que 2, grandes patriotas. Así que incluso Trump está reconociendo ahora que al menos 3, y solo estos ataques concretos, ocurrieron en cuestión de un par de días. Pero Alexandria, ya ves, Trump está reconociendo esas pérdidas. Ahora se habla de posibles mediaciones. Qatar está intentando, creo, impulsar algún tipo de alto el fuego, que Irán ya ha rechazado. Pero escuchamos que Trump iba a abrir las puertas del infierno. Eso no ha ocurrido. ¿Por qué crees que es así, a pesar de que la escalada sigue alargándose como lo está haciendo? Porque en este momento, funcionarios estadounidenses le están diciendo al Washington Post que Estados Unidos no tiene ni la logística para enviar tropas a Irán y llevar a cabo algún tipo de invasión terrestre, ni los suministros militares necesarios para realizar operaciones ofensivas a una escala aún mayor. Bueno, creo que esto también apunta a otra cosa. Quiero decir, hablé de cómo está diseñado el ejército estadounidense, configurado para el ataque, no realmente para la defensa. Así que no están en una posición ni organizados para defenderse de los tipos de ataques que Irán ha estado llevando a cabo. Pero claro, volvemos al problema de fondo de todo el sistema de adquisiciones militares de Estados Unidos. Las vidas de los estadounidenses se valoran muchísimo en su país. No les gusta perder a su gente. Y evidentemente, son mucho más despreocupados con la cantidad de personas que matan en el otro bando. Si matan a cientos o a miles de personas del otro lado, eso importa menos. Pero si mueren unos pocos estadounidenses, eso importa mucho y tiene un efecto político. En el lado iraní, ellos están dispuestos a sufrir bajas, porque para ellos esta es una guerra existencial. Se trata de la supervivencia de su país y de su sistema político. Y por supuesto, tienen creencias religiosas que en algunos casos incluso acogen la idea de la muerte. Así que de nuevo es una diferencia. Pero también tenemos los problemas de aprovisionamiento. Y aquí, otra vez, es algo que quizá el presidente Trump nunca llegó a entender del todo. Estados Unidos siempre ha tenido una fuerza abrumadora frente a todos sus adversarios. Nunca se ha enfrentado a enemigos que pudieran responder o mantener una guerra prolongada contra él.
against the United States. Now the United States finds itself. Ahora Estados Unidos se encuentra en una guerra larga y todo su sistema industrial de adquisiciones no está preparado para eso. No está diseñado para producir cientos de misiles al día, ni miles de bombas guiadas de precisión al día. Sus aviones son caros, complejos de operar y necesitan un mantenimiento intensivo en bases bien protegidas y bien abastecidas. Este no es el tipo de guerra para la que Estados Unidos está realmente preparado. Es una guerra dura, una guerra de desgaste prolongada, en la que el enemigo no se rinde, sino que sigue luchando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, incluso año tras año. Y eso no es algo para lo que Estados Unidos esté listo, ni algo que haya planificado realmente alguna vez. Bueno, si hay algo que caracteriza al presidente Donald Trump de Estados Unidos, es que nunca parece estar, ¿cómo decirlo?, tranquilo. Siempre da la impresión de estar alterado. Y desde luego, lo está. Hoy, justo antes de entrar en el programa, publicó en su red Truth Social: cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por esa muerte muchas veces. Esta orden se ha transmitido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a Daniel Kane, del Estado Mayor Conjunto, y a todos los mandos militares. Así que esta es la reacción de Donald Trump ante estas pérdidas, Alexander. Pero, como acabas de señalar, esto tiene sus limitaciones. Y lo que hemos visto, quizá puedas comentarlo en general, es que en realidad Estados Unidos, a pesar de decir que va a golpear más fuerte y más a fondo, en estos 9 días se ha mantenido firme en una zona muy concreta, atacando la costa sur. Irán incluso ha protestado diciendo que esos objetivos no son legítimos, que en su mayoría son civiles. En gran parte porque Irán ya había previsto esta situación. Habían planeado que la zona del estrecho de Hormuz se convirtiera en un campo de batalla, sobre todo después de que declararan su control sobre ella cuando fracasó el alto el fuego. ¿Qué pienso sobre esto? Bueno, varias cosas. Primero, lo que acaba de decir el presidente Trump es otro ejemplo de cómo dirige a base de berrinches, llevando una guerra desde la emoción y sin pensar realmente en las consecuencias. A ver, ¿qué clase de orden es esa? Es una orden absurda, si lo piensas bien. Dicen, matan a uno de los nuestros, así que debemos matar a 10 de ellos. Eso no es lo que un comandante racional ordena a su ejército. Un comandante racional da órdenes con el objetivo de lograr la victoria. Esto, en cambio, busca venganza en una guerra que, por cierto, fue el propio Donald Trump quien empezó. Eso muestra su frustración, porque los iraníes están resistiendo, son capaces de responder y están causando bajas, algo que claramente Donald Trump nunca creyó que fueran a hacer. Ahora bien, en la medida en que puedo ver un plan detrás de lo que está haciendo Estados Unidos, parece que intentan debilitar la zona alrededor del estrecho de Hormuz, a lo largo de la costa de Irán, para romper el control iraní sobre el estrecho. Me han dicho que esa costa hace que eso sea prácticamente imposible, que es extraordinariamente fácil de defender. Y además, como han demostrado los iraníes, la mayoría de sus misiles y drones tienen un alcance muy largo. Así que no necesitan mantener baterías de misiles en la costa para combatir o impedir que los barcos, incluso los buques de guerra, entren en el estrecho de Hormuz. Desde el punto de vista militar, parece una estrategia equivocada. Si la intención fuera preparar el terreno antes de una operación terrestre estadounidense contra Irán para intentar tomar ese territorio, yo diría que eso también sería increíblemente difícil y llevaría muchísimo tiempo. No creo que Estados Unidos disponga de ese tiempo, y tampoco creo que Donald Trump tenga la credibilidad política ni el respaldo político necesarios en su país para iniciar una operación terrestre de ese tipo. Ahora quería tus comentarios, Alexander, sobre otra parte de esta guerra. Me refiero a Ansar Allah,
lo que muchos en Occidente llaman los hutíes. Hoy han declarado un bloqueo. Ayer anunciaron que habría guerra, que se tomaría una gran medida en las próximas 24 horas. Y han dicho que este bloqueo es un ojo por ojo, una respuesta al asedio. Por supuesto, ese asedio se ha intensificado muchísimo en la última semana, con Arabia Saudí, Mantui US to Sanaa. Esto tiene enormes implicaciones, porque una gran parte del tránsito de petróleo saudí, ahora mismo, Alexander, pasa por el puerto de Yanbu hacia el Mar Rojo y de ahí de nuevo al mercado mundial. Ansar Allah ha dicho que esto es puerto por puerto, que afectará a todas las rutas del petróleo saudí. El comercio y el tránsito de crudo van a ser bloqueados. Y tenemos ya algunos buques ardiendo en el estrecho de Hormuz después de que Irán los atacara. Así que, claramente, Ansar Allah está moviéndose para estrangular esos puntos de estrangulamiento. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué crees que puedes suponer y hacia dónde crees que se dirige la situación? Bueno, creo que esto podría tener un impacto realmente muy grande. Ahora lo que vemos es que Estados Unidos habla de una posible escalada, pero hasta ahora no ha sido capaz de llevarla a cabo. Tiene límites en lo que puede hacer. Sus reservas están agotadas y siguen agotándose. No quiere usar fuerzas terrestres. En cambio, la otra parte sí tiene capacidad para escalar el conflicto, y eso es exactamente lo que están haciendo. Han vuelto a cerrar, de hecho, el estrecho de Hormuz. Hay una intriga interesante entre los hutíes y los saudíes. Los saudíes, como bien dices, bombardearon el aeropuerto de Sanaa, algo muy imprudente, insensato y francamente torpe por su parte. Al parecer, obtuvieron permiso para hacerlo del propio Trump. Me pregunto si fue realmente un permiso que Trump les dio o si más bien los animó a hacerlo. Quizá porque estaba enfadado al saber que una delegación iraní o algún tipo de avión iraní volaba hacia Yemen. En fin, ahora vemos el resultado. Los hutíes cerraron el Mar Rojo el año pasado. Estados Unidos desplegó una flota para intentar romper ese bloqueo hutí, pero no lo consiguió. No hay ningún motivo por el que los hutíes no puedan volver a hacerlo. Si realmente cierran el Mar Rojo a este tipo de transporte, al transporte saudí, y los saudíes no pueden exportar su petróleo, entonces estamos ante una crisis. Porque el petróleo que Arabia Saudí ha estado exportando ha sido una de las razones por las que el precio del crudo no ha superado los $100 por barril. Si los saudíes no pueden exportarlo, si se detienen todas las exportaciones de petróleo desde el Golfo Pérsico y desde Arabia Saudí, entonces, bueno, de nuevo, es difícil ver cómo vamos a evitar nuevas subidas del precio del petróleo y una escasez aún mayor en el suministro. Sí. Y el precio del petróleo ya está subiendo. Hoy bajó un poco, muy brevemente, por esos informes sobre una posible mediación. Y creo que fue Marco Rubio quien dijo que Irán quiere hablar. Eso, por supuesto, casi siempre es manipulación del mercado para intentar bajar los precios. Pero no hay ninguna señal de que sea así, como mostré antes mientras hablabas, Alexander. Ahora mismo hay barcos ardiendo en el estrecho de Hormuz. Es evidente que Irán no tiene ningún interés en soltar ese control. Y Estados Unidos tampoco parece dispuesto a resolver esto en los términos de Irán. Así que es todo un dilema. ¿Cuáles son tus últimas reflexiones sobre esto antes de que pasemos al siguiente tema? Bueno, creo que esto es lo fundamental que hay que entender. Porque claro, lo que ocurrió fue lo siguiente. Estados Unidos atacó a Irán junto con Israel el 28 de febrero. La política que Irán mantuvo durante las 3 primeras semanas de la guerra era que no habría ningún alto el fuego provisional, que no habría cese de hostilidades, a menos que existiera un acuerdo completo y definitivo entre Irán y Estados Unidos que cubriera todas las cuestiones pendientes, y que, según recuerdo, adoptara la forma de un tratado, un acuerdo final. Esa era la posición iraní. Los iraníes fueron convencidos de abandonar esa postura por Pakistán, por China y por otros mediadores,
Y esto fue muy controvertido dentro de Irán. This was very controversial in Iran, but anyway, they were talked out of it. They agreed Pero bueno, on a al final los convencieron de no hacerlo. exactly the kind of Acordaron un memorando de entendimiento con los estadounidenses, que es exactamente el tipo de alto el fuego temporal al que antes habían dicho que no aceptarían. Ese memorando establecía varios pasos y concesiones que Estados Unidos debía cumplir. Pero Estados Unidos no llevó a cabo ni esos pasos ni esas concesiones. Así que quienes en Irán decían que el memorando de entendimiento fue un error, que la política inicial de rechazar cualquier acuerdo provisional y de insistir en que el único acuerdo que Irán está dispuesto a firmar es uno completo, definitivo y ratificado como tratado, o lo que sea, entre ellos y Estados Unidos, ahora se sienten reivindicados. They feel vindicated. They will come back and say, well, all of these Volverán y dirán, bueno, todas esas peticiones de alto el fuego de países como Qatar y pronto, sin duda, también de Pakistán, ya hemos pasado por eso, ya lo hemos hecho. ¿Qué ocurrió entonces? Los estadounidenses intentaron asegurar el paso de sus barcos por el estrecho de Hormuz. Se aprovecharon de las medidas que tomamos, pero no ofrecieron nada sustancial a cambio. Así que esta vez, los iraníes dicen, esta vez va en serio. Volvemos a nuestra política original, la que teníamos en las 3 primeras semanas de la guerra, y esta vez no vamos a dejarnos convencer para abandonarla. El episodio del memorando de entendimiento ha destruido la poca confianza que quedaba entre la administración Trump e Irán. Sí, bueno, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, tu reacción a esto, a mí este informe me ha parecido realmente impactante, porque lo que estamos escuchando ahora desde Irán es, bueno, no diría que esto sea necesariamente inminente, pero está claro que hay conversaciones sobre algo tan grave como una incursión terrestre iraní. Según un periodista iraní destacado y ex ministro de Asuntos Exteriores, Manucher Motaki, Irán estaría diciendo que podría lanzar su propia incursión terrestre en Kuwait y tomar bases militares como Camp Waring o la base aérea Ali al-Salem. Ahora bien, ambas bases han sufrido daños enormes desde que empezó la guerra, pero sobre todo en la última semana, en estos 9 días de reanudación de las hostilidades. Kuwait se considera una de las principales opciones políticas de Irán para una posible incursión terrestre con el objetivo de tomar 2 bases militares estadounidenses en el país. Quiero decir, eso es algo importante. Aunque no sepamos si está ocurriendo dentro del gobierno, no lo sabemos. Sí sabemos que personas muy cercanas al gobierno lo están planteando. Y eso casi me hace pensar, Alexander, que incluso el intento de una operación terrestre por parte de Estados Unidos conlleva muchos más riesgos que, digamos, lo que Irán ha estado haciendo hasta ahora, que serían, por supuesto, ataques con drones o misiles contra posiciones de tropas estadounidenses, si llegaran a hacerlo. ¿Qué opinas de esto? Es algo muy poco habitual desde el punto de vista histórico. No solemos oír que un país contra el que Estados Unidos está bombardeando o librando una guerra adopte una medida de este tipo como respuesta. Bueno, efectivamente. Y déjame decir que en realidad no creo que Irán tenga intención de hacer esto. Creo que lo que están haciendo es decirle a los estadounidenses, mirad, oímos todo este discurso sobre operaciones terrestres contra nuestro país. Si empezáis a hacer algo así con nosotros, tened claro que podemos hacer lo mismo con vuestros aliados y podemos tomar vuestras bases, y vuestras bases no están tan lejos de nuestro territorio. Además, tenemos soldados y tropas allí en un número mucho mayor que el vuestro, y eso sería un desastre para vosotros. La razón por la que no creo que los iraníes vayan a hacerlo es que no pienso que los amigos de Irán en el mundo, China, Rusia sobre todo, quieran ver que algo así ocurra. Así que bueno, puedo estar equivocado, pero creo que esto es más bien una advertencia a los estadounidenses. Don't even think of a ground war.
Ni se te ocurra pensar en una guerra terrestre. Si decides ir por ese camino, no imagines que vamos a limitarnos a defendernos, igual que respondimos con ataques después de tus bombardeos. Así que, si hay una guerra terrestre, una invasión de nuestro país, responderemos lanzando invasiones terrestres contra tus aliados. Y ni por un segundo pienses que no tenemos la capacidad para hacerlo. And don't for a moment think we don't have the capability to do it. Yeah, and Sí, y puede que tampoco sea necesario, porque quiero mostrar esto. Esta es la base aérea estadounidense en Jordania. Las imágenes por satélite muestran que los ataques con misiles y drones de Irán han sido increíblemente precisos y han causado graves daños en los hangares de drones, en los hangares de aviones y, por supuesto, en los barracones de las tropas. Eso provocó decenas de bajas estadounidenses y al menos 3 soldados muertos. Así que puede que no sea necesario, sobre todo si se trata de territorio iraní, gastar recursos humanos en algún tipo de operación terrestre. Pero aún así, Alexander, hay algo que me ha llamado la atención y sobre lo que quiero tu opinión, y es la rapidez con la que Irán se ha reconstruido después de estos ataques. Y creo que eso se está subestimando. and I think this is understated. For example, when Por ejemplo, cuando el puente, bueno, no el puente, el ferrocarril que conectaba Irán con China a través de Turkmenistán, fue bombardeado. Creo que Irán lo volvió a poner en funcionamiento en cuestión de días, quizá en un día o incluso en unas horas. Y recientemente, cuando Estados Unidos ha bombardeado puentes e incluso una planta desalinizadora en el sur de Irán, eso también se ha reparado en pocos días, en unas horas. Entonces, ¿qué opinas de este desarrollo? Parece que las previsiones de Irán, y esto me parece bastante impresionante, también incluyen qué hacer después de que el país sufra ataques. Y me pregunto si conoces algún precedente histórico de algo así, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un momento sin precedentes, en el que Estados Unidos se ve obligado a intercambiar fuego con un adversario. Bueno, un buen precedente fue lo que ocurrió en Vietnam, por cierto. Durante la guerra de Vietnam, hubo bombardeos estadounidenses muy intensos sobre el país. Pero Vietnam del Norte siempre consiguió mantener sus carreteras y sus instalaciones industriales funcionando, al menos en cierto grado. Y por supuesto, mantuvieron operativa la ruta Ho Chi Minh, a pesar de los enormes bombardeos de Estados Unidos sobre esa ruta. Pero Irán, volviendo a Irán, es una sociedad mucho más sofisticada y mucho mejor organizada de lo que creo que mucha gente en Occidente le reconoce. Tiene una gran capacidad en ingeniería, cuenta con muchos ingenieros muy bien formados y muy comprometidos, y además tiene una industria de la construcción muy sólida. Una de las cosas que han ocurrido en Irán desde la Revolución Islámica de 1979 es que llevaron a cabo un enorme programa para modernizar y ampliar su infraestructura. Así que están bien preparados para reparar los daños. Y como han planificado para esto, como siempre han esperado que tarde o temprano habría un ataque de este tipo contra su país. Y además, tienen la experiencia de la guerra entre Irán e Irak, cuando su infraestructura y sus ciudades también fueron atacadas por los iraquíes. Los iraníes saben cómo hacerlo, saben cómo organizarse para hacerlo. Y como bien dices, lo hacen muy rápido. En cuanto algo se destruye, lo vuelven a poner en pie. Es una vez más una capacidad que en Occidente en gran medida hemos perdido. Sí, y voy a abrir lo que encontré mientras hablabas. Aquí está. Es una declaración del ministro de Energía de Irán. Se trata de la planta desalinizadora de Banji, en Chask. Fue completamente restaurada a la normalidad en menos de 48 horas después de que un misil la alcanzara. Esa planta suministra agua a unas 10.000 personas, repartidas en 20 aldeas de ese condado. Así que sí, una respuesta muy rápida a los ataques de Estados Unidos. Y, para empezar, estamos hablando de infraestructura civil. Pero además, esto contradice la narrativa que siempre repite Estados Unidos.
que sus ataques buscan degradar la capacidad de Irán para controlar. Bueno, no dicen controlar, dicen degradar su capacidad para atacar o realizar actividades en el estrecho de Hormuz. Pero no parece que eso sea realmente lo que está ocurriendo aquí. It doesn't seem like that's actually what's happening here. People in the West continue to have La gente en Occidente sigue teniendo una idea muy exagerada de lo que los bombardeos y los ataques pueden lograr en realidad. Es algo que de hecho he estudiado. Pero quiero decir, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, se demostró que las instalaciones industriales tenían una enorme capacidad de resistencia frente a los bombardeos. Así fue en Alemania, también en Japón y, por cierto, también en la Unión Soviética. Siempre que hubiera un buen grupo de ingenieros y trabajadores cualificados dispuestos a entrar y reparar los daños rápidamente. Y siempre que el sistema tuviera redundancias incorporadas, algo que en Occidente ya no solemos hacer tanto, pero que en otros países todavía se mantiene. Por supuesto, las instalaciones industriales se pueden reparar y volver a poner en marcha muy rápido. Y lo mismo pasa, por cierto, con las refinerías en Rusia. Llevo más de un año diciendo que los ataques de drones ucranianos contra las refinerías rusas no significan que esas refinerías queden fuera de servicio durante mucho tiempo. Se puede ver humo, se pueden ver incendios, pero los incendios se apagan y las reparaciones se hacen. Y los iraníes han demostrado que tienen como mínimo el mismo nivel de habilidad, quizá incluso más, porque llevan décadas viviendo bajo la amenaza de guerra, algo que, por supuesto, los no han experimentado. Bueno, supongo que eso nos lleva directamente a la siguiente cuestión. Alexander, ¿qué está pasando con el conflicto en Ucrania? Porque hubo una noticia bastante importante. Esto lo publica el Moscow Times, un medio muy crítico con el gobierno ruso, si es que podemos llamarlo así. Básicamente, Ucrania lanzó ayer unos 400 drones contra Rusia, incluyendo un ataque a una empresa minorista, yo no lo sabía, una compañía privada llamada Wildberries, que dejó 8 muertos y 70 heridos, y causó daños económicos que podrían alcanzar los 100.000 millones de rublos, o unos 1.300 millones de dólares. Esto se ha vuelto algo habitual. Ucrania envía cientos de drones, sobre todo después de los bombardeos rusos, que en los últimos días se han centrado en Odessa y Kiev. Cuéntanos qué está ocurriendo en el conflicto, y si ves algún paralelismo, ¿qué relación puede haber entre estas dos guerras? Por este menudo parecen completamente desconectadas entre sí. Así es. Bueno, antes que nada, déjame explicar qué es Wildberries. Wildberries es una especie de equivalente ruso de Amazon. De hecho, en Rusia hay dos. Una empresa se llama Wildberries, que es de la que estamos hablando, y la otra es su competidora, llamada Ozon. Están presentes en prácticamente todos los pueblos, ciudades y aldeas de Rusia. Están muy bien organizados. Rusia ha apostado por el comercio electrónico a gran escala, algo que en Occidente no se conoce demasiado. Y, por supuesto, igual que Amazon, tienen esos grandes almacenes donde guardan enormes cantidades de productos. Este, en concreto, es un almacén muy grande en la región de Moscú. Ahora bien, los ucranianos afirman que esos almacenes han sido utilizados por el ejército ruso para apoyar la logística de la guerra. No puedo decir con certeza si eso es verdad o no, porque obviamente no he visitado esos almacenes. Pero, personalmente, creo que es muy poco probable. Los rusos tienen su propio sistema logístico militar, que está muy reforzado. No entiendo por qué usarían almacenes en la región de Moscú para apoyar operaciones en Ucrania. Y si sabes algo sobre cómo funciona Wildberries, pensarías, y yo también lo pienso, que eso es extremadamente improbable. En los últimos meses, lo que ha estado ocurriendo en la guerra de Ucrania
es que a medida que los rusos avanzan en las líneas del frente y han llegado ya a la línea de las ciudades fortificadas del Donbass, nos estamos acercando a lo que podría ser una batalla final, casi apocalíptica, por esas ciudades. Los ucranianos han intentado poner el foco en una especie de ofensiva con drones que están llevando a cabo contra Rusia. El problema es que los rusos cuentan con un sistema de defensa aérea muy avanzado y muy eficaz. La mayoría de los drones, cuando atacan instalaciones como refinerías o bases militares, suelen ser derribados. Y los ataques contra las propias refinerías causan solo un daño limitado. Pero Ucrania, después de haber invertido tanto en esta ofensiva con drones y de haberla promocionado tanto en los medios occidentales, ahora necesita objetivos para sus drones, para poder demostrar que sigue causando daños. Así que sospecho que lo que está ocurriendo es que están yendo a por objetivos más vulnerables, y esos grandes almacenes propiedad de empresas como Wildberries son blancos evidentes. Creo que eso es lo que está pasando. Estamos viendo una ofensiva con drones que empezó como un ataque, una ofensiva contra la carretera que conecta Rusia con Crimea y que luego evolucionó hacia ataques contra refinerías, después contra barcos en el mar de Azov y más tarde en el Mar Negro, a medida que cada una de esas campañas ha ido siendo contrarrestada por el sistema de defensa aérea ruso. Y ahora están atacando los almacenes de Wildberries. What does it say, Alexander, about ¿Y qué nos dice eso, Alexander, sobre el conflicto en general? ¿Por qué está invirtiendo tanto Ucrania en estos ataques con drones? ¿Qué está pasando en los campos de batalla? ¿Cómo se relaciona todo esto? Porque ya no oímos tanto, desde el llamado Occidente colectivo, hablar de territorio. Y cuando lo hacen, son solo menciones breves a que Rusia no ha ganado mucho o que ha perdido la iniciativa, pero muy poco sobre avances ucranianos que apunten a algún tipo de victoria. Así que, mucho menos de eso, y más bien un enfoque en llevar la guerra a Rusia. El dolor económico, las molestias, el peligro y el miedo a los ataques con drones, que supuestamente desestabilizarían la sociedad rusa desde dentro y conducirían a un resultado favorable para Occidente. Pero tengo curiosidad por saber qué opinas tú sobre lo que está ocurriendo realmente sobre el terreno. I'm curious on what you have to say about what's happening on the ground. Lo que ha pasado en los últimos meses es que hemos visto, o al menos yo sospecho, una campaña muy bien organizada para crear una especie de sensación de euforia. La idea era que Ucrania estaba conteniendo a los rusos en el frente y que además estaba llevando la guerra al propio territorio ruso con éxito, y que por eso los rusos estaban a la defensiva y los ucranianos habían recuperado la iniciativa. Pero en mi opinión, cada parte de ese relato es falsa. En el frente, los rusos han seguido avanzando. De hecho, hace poco tomaron Konstantinivka, que es importante país. Es la segunda ciudad más grande que los rusos han capturado desde el inicio de la llamada Operación Militar Especial, y es una de las ciudades importantes dentro de esa línea de ciudades fortificadas en el Donbass. Además, los rusos han avanzado de forma significativa en otros lugares. Y quizá lo más preocupante para los ucranianos es que también han ampliado de manera considerable el territorio que controlan en el noreste de Ucrania. Aunque no está exactamente cerca de Kiev, eso podría situar a los rusos en una posición desde la que podrían decidir lanzar un ataque hacia la capital. Sobre el terreno, las cosas han ido muy mal para Ucrania, muy mal este año. De hecho, hace poco salió un artículo en un periódico ucraniano en el que los propios soldados ucranianos decían que esta ofensiva con drones de la que tanto se habla no les está ayudando y que su situación en las líneas del frente se está volviendo cada vez más difícil. Eso es lo que pasa en el frente. En cuanto a la ofensiva con drones, hay que recordar una cosa sobre Rusia. Es el país más grande del mundo.
tiene un territorio enorme, un territorio inmenso que defender. Pero precisamente ese tamaño, aunque la hace vulnerable porque siempre habrá drones que logren pasar, ya que no se puede proteger todo un territorio tan vasto, también le da una enorme capacidad de resistencia, porque un ataque con drones en una ciudad como Tambov, donde estaba uno de esos almacenes de Wildberries, no va a tener mucho impacto en otra ciudad de los Urales, o en Siberia, o en Moscú, o de Dniester. Y dentro de un mes estás en Moscú. A month ago, I was in Moscow. I was in Moscow at a time when Ukrainian drones... Estuve en Moscú en una época en la que se estaban produciendo ataques de drones ucranianos contra la ciudad. También estuve en otra localidad rusa llamada Pskov, que es una ciudad militar donde está acuartelada una división aerotransportada y donde muchos hombres se han alistado en el ejército, que también ha sido objetivo de drones ucranianos. No vi ninguna señal de drones. Tampoco noté nerviosismo entre la gente por ese motivo. No estaban teniendo ningún impacto significativo en la economía. Todo esto fue antes de los grandes ataques contra las refinerías. Después, cuando ya había salido de Rusia, se empezó a hablar de colas para repostar en algunos lugares. Algo que, por cierto, no es del todo raro en Rusia durante el verano, porque siempre hay escasez de gasolina, ya que el país no tiene muchas refinerías que produzcan gasolina. Pero nada lo que vi me hizo pensar que esa ofensiva de drones estuviera teniendo un impacto real. En los últimos días, he estado hablando con algunas personas en Rusia y me dicen que en Moscú, en las grandes ciudades, la situación de la gasolina ha mejorado, que ya hay combustible disponible otra vez y que en general el problema se ha resuelto. Así que, si lanzas cientos de drones contra Rusia, es inevitable que algunos consigan pasar. Pero los daños que causan van a ser muy pequeños. Y desde luego, eso no va a cambiar los cálculos del Kremlin. No va a hacer que modifiquen su política, ni va a asustar al pueblo ruso para que se oponga al Kremlin. Sí, sí. Y Alexander, en los últimos 15 minutos más o menos que nos quedan, ya sabes, en ambas guerras, la conversación inmediata y fundamental sobre cualquier tipo de cese de hostilidades es un alto el fuego. Pero ahora, no solo es que nunca haya habido, quiero decir, realmente nunca ha habido, un alto el fuego en el conflicto de Ucrania, salvo algunos muy breves para conmemorar ciertas festividades o cosas por el estilo. Pero con Irán, claro, ha estado el periodo del memorando de entendimiento y, por supuesto, lo que ocurrió después de la guerra de 12 días en junio. Pero se ha acabado la era de los altos el fuego en este tipo de conflictos. Sí. Entonces, ¿cómo son las guerras, sobre todo cuando implican a Estados Unidos, que sigue siendo, en muchos sentidos, la potencia hegemónica? ¿Cómo sería siquiera el final de una guerra en un contexto en el que Estados Unidos sigue siendo hegemónico y está prácticamente al 100% comprometido con la guerra, sin importar los costes? Creo que lo estamos viendo una y otra vez. Has mencionado todos los costes en el conflicto con Irán, y también se pueden señalar los costes en el conflicto de Ucrania. Creo que bastante bien. Pero, aún así, continúa. En la segunda parte de tus comentarios has señalado, para mí, cuál es el gran problema. Porque tanto los rusos como los iraníes tienen la iniciativa en sus guerras, pero ¿cuál es su plan final para lograr la victoria? En cada caso, es muy difícil, muy difícil de decir. Ahora, hablemos primero de los altos el fuego. Los rusos aceptaron un alto el fuego importante en el año 2015, y eso, por supuesto, tomó la forma del Acuerdo de Minsk. Y ese alto el fuego estuvo, de hecho, en vigor durante 7 años. Y los rusos sienten que les tomaron el pelo, que se acordó un alto el fuego cuando ellos tenían la iniciativa y la ventaja, y que el único efecto de ese alto el fuego fue dar a los ucranianos la oportunidad de rearmarse y reequiparse.
Y los ucranianos nunca cumplieron su parte del acuerdo. Es decir, nunca hicieron nada de lo que exigía el acuerdo de Minsk. Ahora bien, yo lo sé, porque me lo contaron cuando estuve en Rusia. Cuando se firmó el memorando de entendimiento, los rusos advirtieron a los iraníes, tened mucho cuidado. Para nosotros, esto se parece muchísimo a Minsk. Los estadounidenses van a esperar que cumpláis vuestra parte del trato, pero no esperéis que ellos cumplan la suya. But don't expect the Americans to fulfill theirs. Now, the Russians never advised the Iranians to walk away. Ahora bien, los rusos nunca aconsejaron a los iraníes que se retiraran del memorando de entendimiento, pero sí les dijeron que tuvieran mucho cuidado. Esto no es el final del conflicto, es solo una fase más dentro del conflicto. Hay que prepararse para la siguiente ronda. Y de hecho, podemos ver que los propios iraníes muy pronto decidieron que el memorando no estaba funcionando. Y el resultado es que hemos vuelto a una situación de guerra. Y los iraníes, igual que los rusos salieron muy escaldados con Minsk y los iraníes de forma parecida con el memorando. Están diciendo, nada de altos el fuego provisionales. De ninguna manera vamos a aceptar un alto el fuego hasta que haya un acuerdo definitivo. We have a final agreement. The problem is, how do you force a country El problema like the es, United States ¿cómo obligas a un país como Estados Unidos, una superpotencia global, el hegemón, como tú lo llamaste, a aceptar un acuerdo completo en tus propios términos? No puedes derrotarlo de una forma que te permita imponer tus condiciones a los estadounidenses, como hicieron los aliados con los alemanes en Versalles en 1919. Quiero decir, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, es difícil decirlo. And well, it's difficult to say. I think that in Creo que en lo que respecta a Ucrania, los rusos sí esperaban y creían que existía la posibilidad de que si lograban controlar el Donbass y quizá las otras dos regiones, Zaporizhia y Jersón, eso bastara para hacer que los estadounidenses entraran en razón y aceptaran un acuerdo de paz a largo plazo sobre los sistemas de seguridad en Europa y en la propia Ucrania, que es lo que los rusos han estado buscando. Creo que los rusos en esencia han perdido la esperanza de que eso ocurra. Y eso plantea la pregunta, ¿qué harán cuando hayan asegurado el Donbass, Jersón y Zaporizhia si no hay ningún acuerdo? in the absence of an agreement. And I think the consensus is now starting to grow. Y creo que ahora empieza a crecer un consenso en Rusia, en Moscú, de que no tienen otra opción real más que seguir adelante, seguir avanzando, seguir hacia el oeste, hacia Kiev, hacia el Dnieper y quizá, si es necesario, más allá del Dnieper. Eso, creo yo, nunca fue su plan original, pero pueden llegar a decidir que no tienen una alternativa real. Ahora, con Irán, la situación es aún más complicada, porque Irán no es un país tan poderoso como Rusia. Entonces, ¿qué puede hacer Irán? Pues puede expulsar a Estados Unidos de sus bases en el Golfo Pérsico, puede empujarlo hacia Jordania, e incluso puede forzarlo a retroceder hasta Israel. Push the United States all the way to Israel. But the United States is still there. Pero Estados Unidos sigue ahí. Todavía tiene una enorme fuerza naval, aún dispone de recursos inmensos, y todavía puede imponer a Irán unos costes económicos enormes, incluso devastadores. Entonces, ¿qué hace Irán? Creo que una vez más, los iraníes probablemente estén pensando ahora, vamos a enfrentarnos a una confrontación muy larga y prolongada con Estados Unidos. Lo que necesitamos hacer, una vez que hayamos hecho retroceder a los estadounidenses de nuestra región inmediata, es estabilizar nuestra economía. Y eso significa que tenemos que mirar hacia nuestros nuevos amigos en China y en Rusia. Hasta ahora hemos sido cautelosos con eso, pero en realidad no tenemos otra opción. Han surgido dos cosas mientras hablabas. Primero, algunos han señalado que la forma en que Irán ha llevado a cabo sus propios ataques contra bases estadounidenses ha sido muy calculada. No solo en Kuwait y Bahrein. Quiero decir, estos dos países han sido literalmente el punto de partida de los ataques de Estados Unidos contra Irán, esta vez, sino también por la tensión que se está poniendo en Jordania como una especie de capa principal de defensa para Israel en el futuro.
probablemente sabiendo que Israel, aunque no es parte directa en este momento, aunque eso podría ser discutible si se tiene en cuenta la inteligencia, en términos de ataques, no está llevando a cabo bombardeos contra Irán ahora mismo. Aún así, Jordania es un centro clave a cualquier tipo de ataque contra Israel, y es capacidad bastante mermada, especialmente desde Mexico. Y luego, lo segundo que salió en la conversación, mientras hablabas de Rusia, China e Irán, y de cómo se están acercando entre ellos, es algo que me parece curioso, y sobre lo que quería saber tu opinión. Algunos dicen que China podría haber estado presionando a Irán, a través de Pakistán, para llegar a un acuerdo, y quizá reducir las hostilidades, o incluso limitar el alcance de su represalia frente a los ataques de Estados Unidos. Soy bastante escéptico respecto a los detalles concretos de todo esto, más allá de que China apoye algún tipo de proceso de mediación impulsado por Pakistán. Pero me interesa saber qué piensas, porque aunque China sí tiene un claro interés en la estabilidad, es muy difícil encontrar pruebas de que realmente se involucre en asuntos militares en ninguna parte del mundo, y mucho menos de forma directa, y mucho menos en un conflicto tan importante como este, quizá el más grande que existe ahora mismo. Creo que está bastante claro que China presionó a Irán para que aceptara el memorando de entendimiento, para que aceptara el alto el fuego alcanzado en abril y después para que siguiera adelante y firmara ese memorando. Y hay razones para ello. En primer lugar, razones económicas. China mantiene buenas relaciones con Arabia Saudí, con los demás estados del Golfo Pérsico y con el propio Irán. Importa petróleo del Golfo Pérsico y quiere que el flujo de energía continúe. Además, a China no le gustan los bloqueos marítimos. No le gusta que se cierren pasos como el Estrecho de Hormuz, porque si se cierra, se crea un precedente. Y quizá algún día se cierre también el Estrecho de Malaca, o incluso el de Taiwán. Y estas son cosas que obviamente China no quiere ver. Pero al mismo tiempo, los chinos saben perfectamente que cuando Estados Unidos va por Irán, no lo hace solo porque le preocupe Israel, sino porque también tiene un objetivo a más largo plazo: debilitar a China y debilitar la posición global de China en general. Hace poco me contaron, por cierto fue alguien en Rusia que vive en Pekín, que todos los taxistas de Pekín hablan de esto. Que si les preguntas, así que los chinos lo saben perfectamente. So the Chinese know this perfectly well. And when Trump went to China, Y cuando Trump fue a China en marzo y se reunió con Xi Jinping, quedó absolutamente claro que los chinos no estaban dispuestos a ayudar a los estadounidenses en el Golfo Pérsico. No iban a presionar a Irán para que hiciera concesiones de fondo, y desde luego no iban a sacarle las castañas del fuego a Estados Unidos. Y creo que esa seguirá siendo su postura. Así que pienso que si esto se alarga, veremos a Irán intentar, al menos al principio, estrechar sus lazos económicos con Rusia, porque Rusia está más cerca. Ya existen vínculos económicos y se habla de crear un corredor norte-sur a través del Caspio para suministrar bienes a Irán. Y creo que a medida que eso avance, también veremos a los chinos implicarse. as that develops, you're going to see the Chinese involved as well. Sí, sin duda. Verás, el memorando de entendimiento es un caso muy interesante, porque por un lado hubo informes que decían que quizá el líder supremo de Irán no estaba a favor, pero aún así permitió que siguiera adelante. Y hubo un apoyo importante, no solo de los negociadores, sino también de altos niveles del gobierno, del presidente y de su entorno. Así que no sorprende que China respaldara ese proceso, teniendo en cuenta que, como decías, tiene beneficios económicos. China fue quien medió en la normalización entre Arabia Saudí e Irán, y no quiere ver a los países del Golfo sufrir presiones porque Estados Unidos esté forzando esa situación. Pero aún así, también está el hecho de que China siempre va a apoyar la estabilidad en la región,
sobre todo si cuenta con el respaldo de los principales niveles de los gobiernos implicados. Major levels of the government involved. So it didn't come so shocking. I guess it didn't come Así que no me resultó tan sorprendente. Supongo que no fue un bombazo para mí pensar que China estuviera detrás de todo esto. Pero también, antes de cerrar el programa, Alexander, me gustaría escuchar tus comentarios finales. Está ocurriendo algo curioso, un cambio. No sé si fue algo puntual, de un solo día, pero estas cosas nunca pasan en un solo día. Mientras la guerra con Irán sigue en marcha, Trump está impulsando un cambio interno, un giro político dentro de Estados Unidos, hacia una especie de escenario de Chinagate, donde culpa a China de su derrota en las elecciones de 2020. Y eso casi parece, casi lo mismo que hicieron los demócratas en 2016 con Rusia, aunque quizá un poco menos sofisticado y en unas circunstancias muy distintas. perhaps a little less sophisticated and in a far different circumstance. Now we're talking, 6+ years. Ahora estamos hablando de más de 6 años después de unas elecciones, no justo después, no en medio del impulso de una narrativa como Rusia, el llamado Russiagate. Es decir, unas elecciones que ya venían muy cargadas durante la campaña, sobre todo una tan intensa como la de 2016. Así que, ¿qué opinas de esto? Es un cambio muy curioso, teniendo en cuenta que Trump ha intentado que China deje de ser el centro de atención sin modificar realmente la política, pero sí restándole protagonismo, especialmente después de la conversación con Xi Jinping a la que hacías referencia. Especially after the talk with Xi Jinping that you referenced. Yeah. Well, what happened, I think, was this. I mean, that speech. Sí. Trump made, which is extraordinary Bueno, speech, by lo the que way. pasó, creo yo, fue esto. Ese discurso que dio Trump, que por cierto fue un discurso extraordinario, muy extraño, tenía claramente un componente interno. Creo que estaba pensado para reforzar su posición política dentro del país y consolidar el apoyo entre su base electoral en Estados Unidos. Algunos de ellos siguen sintiéndose muy agraviados por las elecciones de 2020 y algunos no simpatizan con China. Pero también creo que demuestra que el intento de Trump de ganarse a los chinos, como él esperaba, no ha tenido éxito. Fue a Pekín, se reunió con Xi Jinping y la reunión estuvo llena de cortesías, como siempre ocurre cuando los dignatarios extranjeros visitan China. Well, whenever foreign dignitaries go to China, they're always treated very politely. But Siempre nothing los tratan con mucha cortesía, pero de esa reunión no salió nada de fondo. Los chinos no cedieron ni un milímetro en nada. No cedieron ni un milímetro en lo de las tierras raras. Leí hace poco un artículo extenso en el Financial Times sobre las fuertes restricciones que China ha impuesto ahora a la exportación de tierras raras y sobre cómo intentan asegurarse de que cuando exportan, esas tierras raras no lleguen al complejo militar industrial ni entren en los procesos de producción militar. Los chinos no se movieron de ahí. No hicieron grandes concesiones económicas. Tampoco firmaron contratos importantes con los muchos empresarios estadounidenses que acompañaron a Trump. Many American businessmen who went with Trump, they gave no ground at all on Iran. No cedieron absolutamente nada con Irán. No estaban dispuestos a presionar a Irán para que hiciera concesiones a Estados Unidos, en lugar de que fuera Estados Unidos quien tuviera que ceder ante Irán. Tampoco estaban dispuestos a ejercer ninguna presión sobre los rusos por el tema de Ucrania. Así que Trump volvió de esa reunión claramente frustrado, y está claro que eso le ha pesado desde entonces. Y se nota que algunos de sus últimos comentarios sobre China reflejan básicamente su exasperación. Igual que los rusos y los iraníes no hacen lo que él quiere, los chinos tampoco hacen lo que él quiere. Y si eres Donald Trump, cuando eso pasa, montas un berrinche. Donald Trump, you throw a tantrum, and when that happens. Well, Alexander, it was a great show. I want to make sure everybody. Bueno, Alexander, ha sido un gran programa. Quiero asegurarme de que todo el mundo le dé al botón de me gusta antes de irnos y que revisen la descripción del vídeo, donde pueden encontrar tu programa de YouTube, además de The Duran, que también copresentas y organizas. Todos los que participáis en ambos canales sois absolutamente esenciales para entender lo que está ocurriendo en Ucrania, en Irán y en general en el panorama geopolítico. Así que, ya sabéis, dadle al me gusta, suscribíos si aún no lo habéis hecho. En la descripción del vídeo
están todos los enlaces para ver el trabajo de Alexander y para apoyar este canal. Alexander, ¿tienes algunas palabras finales para la audiencia antes de que terminemos? Alexander, do you have any final words for the audience before we head out of here? Creo que el punto más importante fue el que mencionaste durante el programa, que para los iraníes y los rusos es muy difícil ver una forma de poner fin a una guerra con Estados Unidos o de lograr una victoria sobre Estados Unidos. Y eso significa, primero, que probablemente estaremos metidos en esto durante mucho tiempo. Ninguno de los dos conflictos se va a resolver pronto. Y segundo, que existe el riesgo de una mayor escalada en ambos casos. Estoy seguro de que en los próximos meses vamos a ver mucha más escalada en los dos conflictos. Sí, y estaremos aquí para contarlo. Alexander, muchísimas gracias de nuevo. Dadle al botón de me gusta a todos. Echad un vistazo a su trabajo en la descripción del vídeo y apoyad también este canal ahí. Volveré mañana y os contaré lo que está pasando muy pronto. Muy bien, gente. Nos vemos mañana. Cuidaos. Adiós. See you tomorrow. Take care. Bye-bye.